¿Qué tal, hermanos? Vamos hoy a estar en nuevamente Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Y mientras encuentran la porción, les platico que ayer en lo que mi esposa estaba en lo del evento de las mujeres, me fui con mis hijos y ya, a Sofi le encantan las tiendas chinas. Entonces fuimos a una de las tiendas chinas y apenas de la moto tengo un como para detener el celular, que no le entra agua ni nada de eso, pero se me rompió. Entonces lo encontré ahí y estaba en 40 pesos. Y dije, ay, hasta yo como que luego me emocioné porque este específicamente a mí me había costado 350. Entonces dije, ay, 40 pesos, ya me los llevé al baile. Y entonces ahí va el pastor y agarré dos porque dije, pues uno 40 pesos, pues me llevo dos, ¿no? Y ya lo compro, dije 80 pesos contra 350, llevo dos. Y todo el tiempo que estuvimos caminando en la plaza estaba bien contento y hasta le dije a mi hija, oye, esto sí con vino y quién sabe qué. Le dije, no, pues igual sí tienen cosas buenas en la tienda china. El chiste es que cuando ya nos vamos a subir al carro, como por pura curiosidad, lo abro y nada más traía una cajita, pero no traía el soporte, o sea, no traía nada. Nada más era pues, la mitad del producto y no, pues, no sirve para nada, ¿no? Entonces abro el otro y tampoco lo tenía. Y ya regreso pues, a la tienda, le digo, oye, acompáñame. Fuimos a la tienda y me dice, es que por eso era el precio, porque están rotos y vienen a la mitad. Y le digo, pero ¿quién va a querer esto? O sea, aunque esté barato, no sirve para nada. Y me dice, es que por eso es el precio especial. Le digo, es que no es precio especial, es basura. Y me dice, ¿quiere que le devuelva el dinero? Y le digo, pues sí, sí quiero que me lo devuelvan. Ni modo que ya me dijeron esto y me van a convencer, o sea, no sirve. Y ya me regresan el dinero. Y me quedé pensando en ese asunto de, muchas veces, no sé si haya personas, pero por lo menos en ese punto como que por el precio fui convencido y no me puse a ver qué era lo que estaba comprando. Y hoy vamos en el capítulo 13 a ver como descrita la obra de Satanás y vamos a hablar acerca, porque el capítulo 13 habla acerca del anticristo y generalmente tenemos la idea de que anticristo es en contra de, y aunque aplica, no es lo que significa la palabra, sino es en lugar de. Y eso es lo que es una mala oferta, que te promete y por el precio te engancha, pero cuando te das cuenta de lo que realmente es, te das cuenta que es basura. Y eso es algo que quiero que podamos ver cuando hablamos del anticristo. No se va a ofertar como les estoy regalando basura, compren barato cosas que no sirven, sino se va a presentar como una oferta legítima. Y por eso es en lugar de. Entonces, hoy vamos a estar en el capítulo 13. Vamos ahora para comenzar. Padre, gracias te damos por esta porción. Queremos rogarte que tú, el día de hoy, por favor, nos ayudes a entender y que lejos de todas estas fábulas, cuentos, ideas raras que se pueden tener acerca del anticristo, podamos ver qué es lo que tienes para nosotros. Bendito eres Dios. Amén. Capítulo 13, versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y si puedes subrayar nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como león, como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y su grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló en toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La semana pasada estuvimos viendo esta primera parte del capítulo. Si no pudiste acompañarnos, te animo a que puedas escucharlo en YouTube o darle una leidita. Pero rápido para que podamos recordar este asunto. Cuando nosotros empezamos a leer el libro de Apocalipsis, decíamos que lo íbamos a leer como tal y como se nos presentaba. Si mencionaba que algo era de esa forma, así lo íbamos a leer. Si nos decía que era como, lo íbamos a tener como no algo literal, sino un cómo. Tenemos, cuando estamos leyendo Apocalipsis, recordar. Juan está viendo primeramente dos asuntos, algo que sucede en la tierra y algo que sucede en el cielo. Cuando Pablo está en el cielo, cuando tiene esta visión, dice que él vio, escuchó cosas que para el hombre no eran fáciles de expresar. Y vaya que el griego
una de sus características es que las palabras expresan mucho, pero ni aun el griego era como suficiente para expresar. Entonces, Pablo, viendo el cielo, no sabe cómo expresarlo, una persona como muy docta. Juan está viendo no solamente cosas del cielo, sino cosas del futuro. Y entonces él, desde su perspectiva, desde su cosmovisión, trata de explicar de la mejor manera lo que está viendo. Y por eso en algunas ocasiones utiliza el cómo. Ahora, hay ocasiones, y también nosotros lo vemos, en varios capítulos, en Isaías, en Oseas, en Jeremías, en los profetas, que cuando el profeta está viendo o teniendo una revelación del cielo, no es que Dios le esté presentando una metáfora, una alegoría, sino le está presentando las cosas como son, pero el profeta tiene que, de la mejor manera, describir en su cosmovisión humana lo que está viendo. Hay ocasiones en las que las visiones que Dios les presentaba a los profetas tenían como intención que ellos pudieran ver la generalidad del asunto o de la condición humana. Y entonces por eso veían algunas representaciones de lo que el hombre era o lo que la situación era. Nosotros empezamos a ver a partir del capítulo 12 al dragón, que en el capítulo 12 no nos dice, y adivinen quién es el dragón, sino nos dice que el dragón es Satanás. Cuando nosotros llegamos al capítulo 13, vamos a encontrar al anticristo, que es representado como la primera bestia, nos los dice más adelante, y la segunda bestia que vamos a leer el día de hoy es el falso profeta. Tampoco tenemos que adivinar porque la misma escritura nos los dice. Entonces, no hay aquí realmente tanto que interpretar, sino más bien es una primera representación para ver todas sus características y después la misma Biblia nos dice qué es. ¿Vale? Entonces, quiero que podamos empezar a ver desde ahorita. Está Satanás, que es el dragón, el anticristo y el falso profeta. Muchos lo han llegado a denominar la Trinidad perversa o malvada, porque así como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Satanás quiere imitar lo mismo y presentarlo de una manera como a su manera, y está Satanás, el falso profeta, el anticristo, como algo así como si fuera el Jesucristo, y el falso profeta, algo similar a la función que hizo Juan el Bautista. Y vamos a ver una imagen que le es concedido, ahorita vamos a ver este asunto, que vuelva a la vida. Entonces, vemos ahí como un intento de algo así como el Espíritu Santo, ¿sale? Entonces, vamos bueno, ya leímos la primera porción. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Alguien podría leer, por favor, el versículo 5? Algo de lo que me ha gustado de de tener las clases de Escuela de Ministerios con temas similares a lo que estamos estudiando, es que como los alumnos son preguntones, me lleva a tener que leer mucho más. Entonces, y es importante que podamos tener esta, por ejemplo, idea del anticristo que vamos a estar leyendo el día de hoy, no es algo nuevo, no es algo de la teología moderna ni del cristianismo moderno, y tanto lo que vamos a leer del anticristo, del falso profeta, la interpretación de esto y del milenio que vamos a estar viviendo no es algo moderno, ¿no? Hablábamos en la escuela de esta percepción acerca de que tiene que ver con algo nuevo del cristianismo y no de los padres de la iglesia, pero me puse a leer ayer en la noche bastantes autores, y esta concepción del anticristo fue el primer comentario, el primer teólogo que habla acerca del anticristo y del milenio juntamente en un capítulo es Papías de Heriápolis, y este teólogo vivió del 70 al 150 después de Cristo, o sea, muy pegado. Y lo interesante de este teólogo es que era oyente o alumno de Juan, el que escribió el Apocalipsis, y compañero de Policarpo, que Pablo lo menciona. Ahora no solamente fue Papías, sino Milano, Justino Martí, Irineo, Montano, Tertuliano, Comodino, Hipólito, Metodío, Victoriano, que ahorita vamos a hablar de él, Lactacio, Apolinar,
entre otros 15 teólogos y padres de la iglesia que vivieron desde del 70 hasta más o menos el 600 después de Cristo. ¿Por qué es importante? No es nada importante, simplemente es para saber que creyentes a lo largo de la historia han leído, interpretado, creído esto, porque bueno, así es como lo describe la palabra. Entonces, vamos a leer nuevamente el 5 y dice, y de su boca, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, los segundos 3 años y medio de la tribulación. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Subrayen si pueden eso. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del Cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Ese es el falso profeta, cuya herida mortal fue sanada, que ese era el anticristo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese ni comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora, a propósito, leí hasta acá para que los que se estaban durmiendo dijeran, ahora sí vamos a saber lo del número de la bestia y se queden despiertos. Pero por favor no empiecen a hacer cálculos, vamos a esperar ahorita al final. Vamos a empezar en el 5. Dice que una de las cosas que empieza a hacer el anticristo, que ya no leímos la semana pasada, dice que se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Miren, muchos cuando se toca el capítulo 13, lo enfocan en casi, les voy a dar hoy el código para que puedan saber quién es. Pero ese no es el asunto del que nos está describiendo el capítulo 13. Ese no es ni el asunto ni la intención. Muchas gracias. Ese no es el asunto ni la intención. Nos está tratando de recordar, de apuntar hacia cuáles son sus características y qué es lo que hace. Una de las primeras vimos muerto y resucitó y hablamos acerca de la gloria para el hombre. Y esa es una de las primeras características, la semana pasada la vimos. La segunda que vamos a ver el día de hoy. Se le dio boca, ¿para qué? Y no sé si alguna vez su mamá les dijo, nada más hablas porque tienes boca, con otras palabras, ¿no? Pero el asunto de esto es que es lo que estamos viendo aquí. Que lo que hace la bestia, dice que abrió su boca y, vuelvo a leerlo, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Muchas veces tenemos la idea que cuando habla de blasfemias es como groserías. A lo mejor algunos pensarán, otros pensarán que dice, yo adoro a Satanás y no me gusta Jesús. Lo cual sí puede ser, pero no es a lo que se refiere. Hace un momento les contaba esta cosa que me pasó, porque cuando te tratan de atrapar en una venta, en un negocio, no te dicen el producto es malo, pero por eso te lo doy barato, sino te presentan como si fuera mejor que todos los demás, con el plus de que es barato. Las cosas malas no se anuncian generalmente como cosas malas. Tienen la intención de presentarse como buenas. Y esta es una de las advertencias que se nos da de Satanás, que él se presenta como ángel de luz.
Por lo tanto, cuando nosotros leemos que se le dio boca para hablar grandes cosas, está hablando de cosas interesantes, cosas que a la visión de las personas son temas muy importantes, elocuencia, pero que al final son vanas delante de Dios. Y este es un asunto que me gustaría que pudieras ver porque muchos el día de hoy, me contaba mi esposa un poco de lo que hablaron durante este tiempo, y una de las partes en las que habla Efesios, cuando dice que no sean llevados por cualquier viento de doctrina, es este asunto. Muchas veces también luego como que enfocamos en que pues la doctrina de la prosperidad o del polvo de oro y todas esas cosas que, o sea, de por sí sabemos que son como cosas medio locas y que a algunos sí les fascinará, pero la mayor parte de las personas dicen, no manches, está bien loco eso. El problema son esas como filosofías y palabras seductoras que tienen parte de verdad. Y muchos, el día de hoy, son resultados, uno de mis tíos utilizaba este término y me dio risa, son cristianos Frankenstein, porque toman como un poco de todo y su teología, su cristianismo es como un parte de todo. Y un parte de Montessori, un parte de crianza respetuosa, una pequeña dosis de machismo, más feminismo, más liberalismo, más ser conservador. O sea, es una mezcla medio rara de todo un poco. Y el problema que menciona Santiago es que aquellos de doble ánimo o de doble corazón no pueden ni ver, ni caminar, ni experimentar satisfactoriamente lo que Dios está haciendo en su vida. Y Santiago dice, decídete. Dice, ustedes de dobles ánimos, purifiquen su corazón. Y anteriormente habló de resistir al diablo. Eso quiere decir que cuando tenemos este doble ánimo, nos es difícil resistir al diablo, porque tenemos todas estas creencias, prácticas y filosofías que seducen nuestro entendimiento y nos dicen, no, pues sí tiene algo de razón. Cuando te dicen, es que tú necesitas tiempo para ti, consentirte, quererte, dices, pues sí es cierto, trabajo. No manches, le he dado mis mejores días a Dios y también está bien cuidarme un poquito. Y ese tipo de cosas que dices, no, pues sí tiene razón, pero ¿cuál es el problema detrás de todo eso? Me gustaría que pudiéramos considerar Timoteo, 1 Timoteo 4:1. No sé si alguna vez llegaron a ver ese video de un cuate que, no se pone la fecha, 1900 y tantos. El tocino es malo. Unos años después, el tocino es bueno. Después, años después, el tocino es muy malo. Y después, el tocino es bueno. Y este cuate así como que come, no come, come. Y va cambiando esa onda de la alimentación, del cuidado personal, de las cosas que son buenas y malas. Esto es lo que está describiendo hacia dónde lleva Timoteo. Más déjenme encontrarlo. Como que siempre que estoy aquí enfrente se me pierden los versículos. Ok, dice capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿cuál es la razón escuchando a espíritus engañadores? ¿Quién querría escuchar a un espíritu engañador? O sea, ¿quién de burro escucharía a un espíritu engañador? Eso quiere decir que no se presentan como espíritus engañadores. Y doctrinas de demonios. Y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y entonces describe algunas cosillas. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que uno de los peligros de los últimos tiempos y por los cuales las personas se alejan de Dios es por prestar oído a cosas que no son Dios, que por muy buenas que se escuchen, no son Dios. ¿Te han atrapado estos, dónde fue lo que vi? Estos productos que se ven, llegas al Oxxo con mucho calor y ves, no sé, agua que promete ser agua, solo agua o agua con vitaminas, pero ves el envase y tiene color como de marcianos, pero te dice hecho con frutas naturales y tú dices, ¿y por qué brillará? Bueno, ha de ser como la energía, ¿no? Pero te dice que es fruta natural, sabores naturales, sin conservadores, pero sabe más dulce que si te echas una cuchara y tú dices, ¿cómo puede suceder? No importa, ha de ser, si me lo dicen, ha de ser. Las doctrinas de demonios son aquellas filosofías, formas de pensamiento que se repiten tanto y que por alguna razón son tan convincentes que aunque sus frutos son desastrosos, las personas las creen. Esas ideas que han permeado a través de la sociedad, de las épocas, de las diferentes denominaciones y que ve su resultado destructivo, pero que las personas siguen creyéndolo.
Porque el corazón de este tipo de filosofías está en Satanás y no en Dios. Una de las cosas que Pablo está diciendo es que al final de los tiempos habrá personas escuchando esto y que por la hipocresía de mentirosos que saben que es lo correcto, pero porque lo disfrutan, permanecen en ello, dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse, se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, y Pablo empieza a describir a partir de aquí a la iglesia y su ministerio. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de blasfemias, que Satanás describe aquí, de doctrinas de demonios, de espíritus engañadores, no se van a presentar como abiertamente contrarias a Dios, sino como un complemento o un sustituto a la idea tradicional, pero que no es malo, que puede complementar sanamente tu fe, como las azucaritas que pueden ser parte de un desayuno saludable. Hay un lugar en el que vamos a desayunar luego mi esposa y mis hijos y yo, que es un lugar ahí en el pueblito, y hacen como pues, platillos tradicionales, la verdad, muy, muy ricos. No es promoción, pero les quedan muy ricos porque las señoras son del pueblito y hacen tortillas a mano y todo eso. Pero en el mismo lugar, o sea, todos los ingredientes, pues sí son pues naturales, son así como pues de ahí, ¿no? Pero en el mismo lugar, ahora yo creo que es una de las hijas o algo así, puso de esos como licuados de una empresa que hace licuados y polvos mágicos. Y entonces nos llama siempre la atención que está, no sé, a veces ponen de desayuno molito de panza, ¿no? Que a lo mejor a algunos no les gustará, pero pues no sé, naces chile y las carnes y todo eso, ¿no? Y están en el mismo lugar otras personas sentadas con sus copas llenas de cereales, frutas, yogur, polvos y unas cosas. Y tú dices, ¿dónde está lo saludable en todo eso? Y muchos creen que por comer esos polvos o por echarle yogur, ya es mucho más saludable que a lo mejor algo que fue preparado con verduras. Entonces, no quiero perdernos. El asunto es que tenemos que tener cuidado con lo que estamos escuchando, con lo que estamos repitiendo. Porque aunque se escuche bien, si estas ideas, estos actos de fe no provienen de la palabra, pueden perderte y extraviarte. Continúa leyendo, continúa la lectura en Apocalipsis 13. Dice que se le dio boca para decir grandes cosas. Ya vimos esto. Después, y también, no solamente grandes cosas, sino blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Uno de los asuntos cuando leía esto, que me gustaría recordarte, en el libro de Mateo nos recuerda que tenemos que tener cuidado de toda palabra vana que salga de nuestra boca, porque vamos a dar cuentas. Y hay un tiempo en el que a veces se le permite decir y hacer todo esto, pero indudablemente va a llegar el momento en el que es llamado a cuentas. De la misma forma nosotros. Puedes llenar la boca de cosas y decir, no, pues es que nunca ha pasado nada. Puedes decir, incluso puedes usar versículos bíblicos para apoyar tu propia opinión. Pero si es tu opinión y son palabras vanas, vas a tener que dar cuentas de ellas. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Y aquí algo interesante dice, y de los que moran en el cielo. Y muchos cuando explican esto, y yo personalmente creo, que se refiere a todos los que en ese momento ya fuimos tomados al cielo y que ahora estamos en el cielo y que en ese momento la bestia, que es el anticristo, sabe y las personas están conscientes que muchos fueron llevados. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y entonces decimos, entonces, no que estamos en el cielo, ¿y por qué habla de los santos? En la Escritura encontramos la palabra santos aplicadas a 3 grupos. 1, a la nación de Israel. 2, a los que se quedaron durante la tribulación. 3, a la iglesia. Si la iglesia está en el cielo, a quien se refiere es
a la combinación de la nación de Israel y a los que se quedaron en la tribulación. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes lo adoraron? Aquellos cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, quiero que veas que esta declaración es excluyente. Si tú adoras a la bestia, tu nombre ¿dónde no está? Si tú adoras a la bestia, tu nombre ¿dónde no está? Ok, es una declaración excluyente. Primero, ¿cuál es la obra de Satanás? Adoración para el hombre. Número 2, boca que habla blasfemias. Número 3, esa idea de que puedes combinar de alguna forma una vida pecaminosa y estar bien con Dios. Es lo que muchos creyentes creen el día de hoy. Y eso es mentira. No puedes vivir como el mundo y decir que crees en Dios. ¿Qué es lo que Jesucristo mismo le dice a los fariseos religiosos de la época? Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre hacen. ¿Y qué es lo que hace su padre? Asesinar. Ellos querían asesinar a Jesucristo. Y le dice, no se engañen con todas sus togas y todas sus cosas. Ustedes no conocen a Dios. No son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Y eso es lo que está presentando aquí. Que aquellos que adoraban a la bestia, es decir, que lo seguían o que se sometían a su dominio, sus nombres no están escritos en el libro de la vida de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de entender y es algo que debemos también creer, pero también poder ayudar a los demás a entender. No puedes llevar doble vida. No puedes decir que crees, pero te comportas como un impío, porque no hay una señal de salvación. Entonces, aquellos que su nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué es el libro de la vida del Cordero? Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús a través de la fe en su nombre y somos reconciliados con el Padre, nos dice la Escritura que nuestro nombre es escrito en un libro que tiene Dios de todos aquellos que hemos sido salvados. Dice después, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Porque durante ese tiempo algunos dirán, ¿por qué la bestia tiene esta autoridad? ¿Por qué puede pelear y ganarle a todos ellos? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Pablo escribe, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Y vuelvo a repetir, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y esto nos recuerda, esta es la paciencia. Va a haber una retribución para todo este sistema caído. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Se parecía mucho. Su forma en la que se veía mostraba piedad, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Este es el falso profeta. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Cuál era, se acuerdan, una de las señales que menciona de los 2 testigos? Hacer descender fuego de la tierra. Y aquí vemos que esta segunda bestia, que es el falso profeta, hace lo mismo. Ok, número 1, adoración para el hombre. Número 2, palabras vanas o blasfemias. Número 3, la idea de creer que puedes llevar 2 vidas y estar bien. Número 4, una vida dirigida en señales. Porque haya señales no quiere decir, porque haya milagros no quiere decir, porque haya incluso contestación de supuestas oraciones no quiere decir que algo sea de Dios. El creyente no debe de perseguir las señales. Pero ¿qué es lo que muchas iglesias cristianas presentan el día de hoy? Dios está en medio de nosotros porque hay polvo de oro, o hay diamantes, o hay sanidades, lo cual Dios podría, si quiere hacer, pero ese no es el indicativo. Y aquí nos dijo muy a propósito anteriormente que esta segunda bestia se veía como un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón, porque sus palabras no correspondían a sus acciones. Y hemos hablado en otras ocasiones que nuestras acciones deben de corresponder con nuestras palabras, pero aquí vemos también
que había señales, pero el discurso era contrario. Y muchos el día de hoy anteponen a la palabra de Dios sus propias experiencias. Y el que a ti te haya pasado, el que tú hayas experimentado, de ninguna forma está por encima de las Escrituras. Muchos dicen, mira, es que yo recuerdo hace tiempo un hermano que me decía, estábamos hablando acerca de cómo era Dios, y me dice, es que yo estoy convencido y le explico a las personas que Dios es tibio. Digo, ¿cómo? Dice, sí, es que Dios es tibio. Y le dije, pero a ver, explícame eso de que Dios es tibio. Dice, sí, es que cuando yo me acerco a Dios y siento así como calorcito, y le digo, mira, o sea, tienes un rollo medio raro, ¿no? Pero a lo mejor tú quieres hablar acerca de ese como confort que te trae las Escrituras, pero lo que tú estás diciendo es contrario a las Escrituras. No lo sabes explicar y mejor te lo explico bien. Pero muchas veces llegamos a utilizar ciertos adjetivos porque yo lo he experimentado, pero nuestra experiencia no está por encima de las Escrituras. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque existen, así como existe el poder de Dios, y cuando estuvimos viendo Corintios hablamos ampliamente de esto, y si tienes dudas podemos hablarlo. Tanto profecías como milagros, como lenguas, como sanidades, todo eso describe que es para edificación. Pero cuando esa edificación es retirada, cuando la profecía no tiene consolación, exhortación, y todo eso es retirado, y queda como un acto en el que el hombre es glorificado, podemos dudar que sea de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esos lugares en los que prometen señales, en los que se hacen incluso cosas que tú puedes decir, es que es cierto. Voy a ponerte un ejemplo y no quiero que te malviajes con esto, pero a lo mejor algunos de ustedes dicen, es que los aliens sí existen. Porque yo una vez vi unas cosas volando en el cielo. Y yo recuerdo que cuando era chiquito, una vez íbamos, no sé, fuimos a la Ciudad de México y fue ese tiempo donde había muchos avistamientos y había mucha gente parado en el viaducto y nos paramos en el viaducto, nos bajamos, mi papá ese día, estoy hablando del 94, cuando las cámaras grandototas estaban así de moda y mi papá traía su camarota y ya nos bajamos y empezó a grabar y o sea, ahí tenemos el video guardado de los puntitos que estaban así y yo, o sea, a esa edad de niño dije, sí existen los aliens, o sea, porque yo los vi. Y me acuerdo que esa época así, aparte pasaba tercer milenio, Jaime Maussan y todo eso que te hacía. El asunto de eso es que, ajá, ok, ahí están, pero ¿y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Eso cambia algún asunto de tu salvación? ¿Cambia algún aspecto? O sea, ¿eso qué? Y muchas personas que han experimentado, y no, mi tema tampoco es como menospreciar ni nada, porque puede haber algo genuino, pero las personas que se caen y siguen viviendo igual, ¿eso qué? Las personas que experimentaron un calor de Dios, pero siguen viviendo igual, ¿eso qué? Las personas que incluso pudieron ver una luz del cielo que hablaba con ellos, pero siguen viviendo igual. No quiero decir que Dios no pueda hacer nada de eso, puede hacer lo que Él quiera, pero tenemos que ver que Dios hace, y lo menciona Corintios, todo con un propósito. Y su propósito nunca va a estar en dirección contraria a la Escritura. ¿Existen milagros? Por supuesto. ¿Existen señales? Por supuesto. ¿Dios puede actuar de una manera sorprendente? Por supuesto, es Dios. ¿Dios necesita explicarnos? No necesariamente, pero como seres humanos, por la posibilidad latente de ser extraviados por doctrinas de demonios, filosofías de hombres, tenemos que apegarnos a la Escritura. Es lo que Dios ha dado para que caminemos seguros. Entonces, el creyente debe de estar abierto a que Dios muestre su poder, por supuesto. Eso debemos de hacer. ¿Debemos de andar persiguiendo milagros como cazadores de fantasmas? No. El propósito del creyente no son los milagros. El propósito del creyente es Cristo. Y si Dios quiere hacer esos milagros y puede hacerlos, el creyente debe de creerlo. Pero el fin no son los milagros, el fin no son las señales. Las señales y los milagros seguían a los que seguían a Cristo, no al revés. Entonces, hace estos milagros, todos estos milagros, y vuelvo a repetir, no falsos, porque aquí la Biblia dice que sí hacía descender fuego, era algo real. Y aquí, ojo con esto, porque muchas personas el día de hoy determinan sus pasos de fe basado en lo que pasa y no en las Escrituras.
Por ejemplo, dicen, Dios, si mañana sale el sol, quiere decir que sí quieres que me case con esta persona. Y sale el sol, ¿no? O sea, y algunos van en cosas un poco más complejas. Si ese palo se cae, quiere decir que me estás diciendo que deja a mi esposa y busque otra. Y puede ser que ese palo se caiga, pero tienes que recordar que Dios no es el único que puede empujar eso. Satanás también puede hacerlo. Dios no es el único que provee. Satanás también puede hacerlo. Dios no es el único que da dinero. Satanás también puede hacerlo. Y no quiero decir que Satanás tenga el mismo poder que Dios. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de cosas obvias. Si yo mismo puedo pararme y empujar eso, Satanás también lo puede hacer. Pero nuestra fe no debe de estar basada en milagros. Debe estar basada en su escritura. Entonces, después de todas estas señales, dice versículo 14, y engaño a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y alguno posiblemente se pregunte, ¿por qué se le permitió hacer esas señales? ¿Por qué no simplemente Dios le quita el poder y que no engañe? Es que necesitamos entender que Dios nos dio el camino, la escritura, para estar seguros. Nosotros, cuando por ejemplo hablamos acerca bueno, a lo mejor no me voy a meter en eso, pero si nosotros decimos, yo no quiero que mi hijo se vaya a lastimar, por eso lo va a tener cargando todo el tiempo. No, lo que nosotros hacemos es darle una educación basada en, mira, si tú te subes allá, te puedes caer. Puedes subirte a la mitad y vas a estar seguro, pero si tú hasta allá te vas a caer. ¿Por qué como papá no quitamos eso? Porque tiene que aprender a decidir. Dios nos dio la escritura y nos advirtió de los riesgos. ¿Por qué se le permite a Satanás hacer eso? Eso es lo que hace Satanás. Pero a nosotros nos dio un camino en el que estamos seguros. Y si tú quieres caminar por las mentiras de Satanás, a pesar de saber que son mentiras, ándale y cáete. Pero Dios te dio la escritura para que puedas estar seguro. El camino en el que el creyente puede estar seguro es en la obediencia a Cristo, en la obediencia a su palabra. A pesar de las mentiras, de las señales engañosas, a pesar de las filosofías, podemos estar seguros en Él mientras caminemos en la obediencia, no a la iglesia, en la obediencia a Él. Porque ese también es un rollo. Mucha gente dice, es que tú vas a estar bien mientras vengas conmigo y me escuches. No es así, no es en la iglesia, es en la obediencia a Cristo y lo que Él ha dicho. Porque es lo que también utiliza muchas iglesias para tener cautivo a las personas. Y ten cuidado con eso, porque eso también son doctrinas de demonios. Es la obediencia a Cristo Jesús, la obediencia a su palabra. Entonces, llega a los moradores de la tierra, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase, a todo el que no la adorase. Supongo que cuando Juan ve esto, o sea, Juan ve una imagen y después que le fue dado como espíritu, se le fundió espíritu para que viviese y que toda la gente se maravillara. Y no sé qué fue o cómo lo vio Juan o qué es lo que pensó. Otro padre de la iglesia en el 250 después de Cristo retoma este mismo concepto y lo vuelve a explicar, o sea, y él utiliza palabras, se llama el teólogo Victorino, y él dice, esa falsa imagen le fue dada, dice, esa falsa imagen de oro le fue dada vida para que engañara a muchos, que no pusieron su confianza en el verdadero dador de la vida. Pero cuando nosotros leemos esto, les decía, para Juan debió de haber sido difícil de explicar, para Victorino explicar. Y yo recuerdo que hace muchísimos años, cuando por primera vez leía esto, decía, ¿cómo es que va a ser esto? O sea, yo en esa época a lo mejor pensaba, viendo las películas del Dr. Gadget y Robocop, decía, pues a lo mejor algo así, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, que vemos muchos aspectos, por ejemplo, como de la inteligencia artificial, como que a lo mejor va por allá. Te digo, antes decías, no, pues a lo mejor algo como Robocop. El asunto y
lo que quiero explicar no es que pienses que es la inteligencia, no nada. Es que nos falta a nosotros información para poder determinar qué va a ser. Pero el asunto no es que podamos llegar a determinar exactamente cómo va a funcionar, sino que entendamos que va a haber un engaño en ese momento. Sea como sea que funcione, si a través de inteligencia artificial o a través de una imagen, nada más una estatua y que realmente así, el punto no es ese, sino que va a haber una falsa evidencia de una resurrección o traer a la vida algo, y que incluso va a llegar hasta ese punto, pero no los está advirtiendo la Escritura, o se lo está advirtiendo a los que se están quedando. Entonces, milagros engañosos, palabras engañosas, y quiero que veas que dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Si lees detenidamente, nunca dice, adivina quién es la bestia, y el que adivine va a ganar. No hay una invitación a que tú trates de adivinar su nombre. A lo largo de los años se han tomado este número y a través de diferentes técnicas se han obtenido diferentes nombres que van desde Hitler hasta Nerón, creo que un personaje de Snoopy, o sea, hay diferentes, o sea, que el 666 aplica. Uno decía que Winnie the Pooh, o sea, cosas así como, o sea, ves al osito y dices, pues no le veo, no le veo como madera de anticristo. Lo mismo ha pasado con la marca de la bestia. No sé si a algunos les tocó ver los libritos de Chic que antes vendían y que había un librito que ponían a un niñito así con su 666 y después se pensó muchísimo tiempo que era, por ejemplo, implantación de chips y durante la pandemia que era la vacuna. En mis tiempos decían que el internet porque el www era el 666 y que lo tenías en la frente por lo verlo en el monitor y en la mano por el mouse y como que tú decías, sí, sí es cierto y que Bill Gates era el anticristo, cosas como esas que nuevamente perdemos el asunto de lo que está describiendo aquí. La invitación no es adivinar quién es, ni siquiera, o sea, porque por ejemplo, si tú piensas en lo de la inserción del chip, ¿no? Que aseguran que sí, nos van a meter un chip. Miren, este sistema que describe aquí, que nadie puede comprar ni vender si no es a través de la marca de la bestia, es un sistema que no es algo nuevo para nosotros. Estaba leyendo que la primera transacción a través de una tarjeta para poder comprar se hizo en 1957. Fue la primera tarjeta de crédito con la cual se podía comprar. Las tarjetas de débito para compras, no para retirar dinero del cajero, sino para compras, fueron a finales del 1970. O sea, este sistema existe a través del cual, a través de un sistema, se puede comprar y vender. No se ha aplicado como algo determinante que si no usas la tarjeta no se pueda vender, pero el sistema en sí fue como echado o empezado desde hace muchísimos años. Tarjetas de crédito, tarjetas de débito, después la tecnología NFC, que con el celular, la proximidad y con los chips en anillos, en pulseras. Pero por ejemplo hoy nosotros podemos ver que hay, y es el rollo que ahorita está como muy comentado en el país, hay asuntos mucho más cómodos que te inserten un chip, como datos biométricos. Es mucho más sencillo poner una huella con eso. Y no necesitas insertarle nada a nadie. O sea, a través de una base de datos con datos biométricos y con una base de datos grande que intercambie datos entre todo, pueden tener historial, cuentas de banco, todo. Es mucho más cómodo. Y nuevamente vuelvo a repetir, el asunto aquí no está a descubrir cuál va a ser. Porque cuando llegue el momento, las personas van a saber que el anticristo es él. Digo, si ya viste una imagen que tuvo vida, digo, no creo que digas, ¿será la marca de la bestia? O sea, va a ser algo como obvio en ese momento. El asunto aquí está ver la imitación detrás de todo esto y con eso espero cerrar todo esto. El asunto aquí es el control. Ahora, quiero que veas que desde el principio estuvimos hablando que existe o hay el intento de una imitación. Hace rato, Yairi, me llamó la atención y lo anoté,
nos leía este versículo en Isaías 55. El que tenga hambre, venga. El que tenga sed, venga, libremente, sin dinero. Venga y tenga de mí esto. ¿Qué es lo que hace el anticristo? ¿Quieres comer? Tienes que venir a mí. ¿Quieres comprar? Tienes que venir a mí. El asunto no es voluntario, es a fuerza. Jesucristo nos permite y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven a mí. Pero Satanás les explica, si no quieres morir, si no quieres ser destruido, si quieres que tu familia coma, no hay de otra. Y lo que está buscando es la rendición del ser humano por la fuerza. A través, primero, de algo un poco más ligero, como una adoración, que el hombre se sienta bien, de palabras seductoras después de encantarlos con milagros, pero ya después es por la fuerza. Y va a llegar el momento en el que las personas tengan que tomar una decisión y recordar las palabras. El que quiera conservar su vida la perderá. Y el que quiera o el que pierda su vida la ganará. Y no necesitas llegar ni siquiera a ese punto. Hoy, si no lo has hecho, puedes tomar esa decisión. Jesucristo, que es el camino al Padre, que es la verdadera vida, ha ofrecido su vida a cambio de la tuya, para que puedas tener en Él redención y perdón de pecados. Y esa decisión hoy la puedes tomar de una manera un poco más simple, entendiendo que obviamente existen consecuencias de esa decisión. Pero va a llegar el momento, y que yo considero que está cerca, en el que esa decisión va a costar mucho. Y vuelvo a repetir, eso simplemente creo, y no estoy pronosticando fechas ni nada para que no vayan a inventar. Pero yo siempre he tenido esa convicción de que, por cómo se ve todo, nuestros hijos o la generación de nuestros hijos van a atravesar este momento. Y es importante, hermanos, que aunque no hemos llegado allá, podamos entender cómo actúa Satanás. Primero, una vida fácil, en el que el hombre sea consentido, apapachado, la adoración. Segundo, palabras que seduzcan. Pues puedo no leer la Biblia, ni ir a la iglesia, ni tener nada parte con Dios, y al final Dios me va a amar. Y sí, Dios es amor, pero ese tipo de palabras, ese tipo de ideas en las que dan al hombre la oportunidad de perseverar en su pecado y que al mismo tiempo, según ellos, tener todo con Dios, buscan la satisfacción del hombre y no verdad. Entonces ya vimos no solamente la adoración del hombre, sino palabras engañosas. Tercera, milagros, señales. Y no sé si recuerdas lo que Jesucristo le dice a los fariseos cuando se acercan a Él y le dicen, si tú eres de Cristo, danos una señal. Y dice, la generación perversa me manda señal. Y muchos están hoy, Dios, si realmente me amas, que por favor regrese a Netflix, porque tengo que terminar de ver Chosen. Y entonces estamos como condicionando nuestro servicio, estamos condicionando nuestra lealtad a Dios a lo que Él haga, o en algunos casos a lo que no ha hecho. Y entonces vemos a personas que están vibrantes en el Señor, y lo digo con respeto, y de repente Dios les quita algo, y dicen, ya no creo en Dios ni en los cristianos. Y a través de esas como cosas que suceden, se demuestra el valor que realmente le damos a la fe en Cristo Jesús. Hay cosas simples, hay cosas complejas como la muerte de un familiar. Personas que mueren un familiar y dicen, yo no creo en Dios porque me quitó a esta persona. ¿Cuándo te perteneció su vida? ¿Moriste por él? ¿Lo creaste tú? Pero son esos asuntos complejos en los que nuestra vida se ve desarrollada, en la que si no encontramos esos milagros y señales, no es Dios. Pero con quien nos los dé, con Él somos fieles. Y entonces Satanás, aprovechando eso, actúa de esa forma, manteniendo bajo el circo romano al creyente embelesado en doctrinas, en pensamientos que nada tienen que ver con la piedad ni la verdad. Ten cuidado de estar persiguiendo, y lo digo con respeto, como un perico nada más las galletas. Y si te las quitan, morder a todo mundo. Dios sigue siendo Dios, vivamos o moramos. Dios sigue siendo Dios en salud o en enfermedad, estemos o no estemos. Y es algo que, por muy fácil que se diga, a veces es difícil de experimentar cuando estamos pasando las circunstancias. Pero Él sigue siendo Dios, sigue siendo justo, sigue siendo misericordioso.
Y después encontramos aquí al final esta marca que el enemigo busca poner sobre la sociedad para condicionar su vida. Y recuerda, el enemigo quiere poner esa marca para que el hombre pueda conservar su vida. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Nos dio una marca como evidencia de que estamos vivos. El Espíritu Santo. Dice que Él nos dio las arras de la promesa, su Espíritu. Y Él nos dio a su Espíritu Santo como muestra y señal, como herencia, como un recordatorio de lo que hizo en nuestra vida y hacia dónde vamos. La palabra de la Escritura no pide de nosotros que adivinemos el nombre. Lo que este capítulo está describiendo es que recuerdes su obra. Dirás, bueno, pero eso es para el futuro. Recuerda, estudiamos en Juan. No solamente está el anticristo, sino está el espíritu del anticristo y los anticristos. Ya me revolví. No te compliques. El anticristo es una persona real que va a existir y que estará en ese momento. ¿Quiénes son los anticristos? Pues los que van a seguir las doctrinas, filosofías del anticristo. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Todas esas filosofías, enseñanzas que apuntan, que buscan establecer ese tipo de sistema desde ahorita hasta el momento en el que se cumpla. ¿Dónde habla de eso? Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 4. Capítulo 2, anticristos, personas que obviamente no son el anticristo, pero que viven, que hacen lo que el anticristo enseña. Capítulo 4, el espíritu del anticristo. Todas estas doctrinas y filosofías que nos apartan de Dios. Y solamente me queda decir, quiero terminar con lo que dice Corintios. Segunda de Corintios, el último capítulo. Pablo cierra esta carta a los Corintios después de haberles dado duro de una manera mucho más fuerte. Ellos habían ido a la iglesia, ellos habían escuchado las enseñanzas de Pablo, algunos de ellos habían experimentado dones, pero en lo general se comportaban como si muchos de ellos no fueran creyentes. Pablo, capítulo 13, versículo 5, les dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Y le dice, oigan, después de toda esta carta, ¿cómo ven si mejor hacen un análisis de ustedes mismos? Y viendo su fruto, llegan a esta decisión. ¿Son creyentes realmente o son simplemente asistentes? ¿Realmente tienen a Dios o hablan de alguien que no conocen? Y si ustedes tienen a Dios, ¿qué es lo que dice? Lo sabes. No necesitas preguntar, o sea, lo sabes. Pero si te das cuenta que no, es el momento para acercarte a Cristo. Y creo que es importante que como un grupo de personas que estamos buscando a Dios, podamos hacer un análisis si alguno no ha pasado por la salvación. Y si no lo has hecho, aún hay tiempo. Y te animaría a que pusieras las cosas en orden con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que pudimos destinar a leer esta porción. Queremos rogarte, Dios, que nos ayudes a perseverar en ti. Padre, ayúdanos a estar atentos a tu voz, a las alertas, a aquella horrible condición en la que buscamos nuestra comodidad y adoración para nosotros. Ayúdanos a estar atentos a aquellas palabras seductoras que nos apartan de la piedad y de tu conocimiento. Que podamos no estar buscando esos satisfactores, sino buscándote a ti. Bendito eres, Padre. Amén.